Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, les saludo con la paz de Dios, hermanos. Paz a vosotros. Deseo que Dios siga bendiciendo sus vidas y la de sus familias al estar reunidos en sus hogares, hermanos. Deseo que la palabra de Dios sea de bendición a cada uno de ustedes y pueda dirigir nuestras vidas, animar nuestras vidas en estos tiempos, hermanos, y la confianza en Dios no decaiga, no mengue en nuestras vidas, hermanos, cada momento, cada día. Les saludo, hermanos, y quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de el ministerio de Juan el Bautista, hermanos. Es una reflexión, hermanos, que deseo sea de bendición y nos dé esperanza y también anime a nuestras vidas, nos anime a llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado, hermanos. Quiero compartirles lo que dice precisamente entonces el Evangelio de Lucas en su capítulo 1, hermanos, donde comenzaré compartiendo un poco acerca de el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, hermanos. Dice el versículo 5: hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer, de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth, hermanos. Ambos eran justos, dice, delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandatos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya en edad avanzada. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, ¿verdad? Le tocó ofrecer el incienso y entró en el santuario del Señor, hermanos. Bueno, tenemos aquí el dato de Zacarías, su esposa Elizabeth, hermanos, de las hijas de Aarón, ¿verdad? Entendiendo que el sacerdocio pertenecía pues a Aarón y a sus hijos, hermanos, y era un sacerdocio que venía sucediéndose a cada quien, venía heredándose, valga la expresión, hermanos, a cada quien, ¿verdad? Y vemos a Zacarías pues entregado a Dios, hermanos, ¿verdad? Desarrollando la labor que Dios le ha encomendado, desarrollando su ministerio, su sacerdocio en el templo, hermanos. También dice el versículo 11, hermanos: y se le aparece el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y Zacarías, al verle, se turba, hermanos. Y entonces le viene gran temor, dice aquí, hermanos. Pero el ángel le dice: no temas, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, dice, estará lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, perdón, hermanos. Entonces, en medio de esa labor que el sacerdote está desarrollando, en medio de su entrega a Dios, hermanos, él también ha estado orando a Dios. Él también ha estado pidiendo a Dios por un hijo, hermanos. Y el ángel le dice: tu oración ha sido escuchada, Zacarías. Tu hija Elizabeth tendrá un hijo y llamarás su nombre Juan, dice, hermanos. Llamarás su nombre Juan. Y dice adelante el verso 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Hará volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto para sí. El ángel le indica ahora a Zacarías la labor de su hijo, que será llamado, ¿verdad? Juan, ¿verdad, hermanos? Entonces le indica la labor. La labor ahora de Juan se deja ver que no va a ser una labor dentro del templo, va a ser una labor, al parecer, hermanos, fuera del templo, hermanos, ¿verdad? Lo vamos a constatar un poco más adelante, hermanos. Le dice Zacarías en el verso 18 al ángel: ¿en qué conoceré esto? ¿Verdad? Yo soy viejo y mi esposa, dice, en edad avanzada, dice. Responde el ángel y le dice, ¿verdad? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esta buena nueva. Ahora quedarás mudo, dice, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mi palabra, dice, las cuales se cumplirán a su tiempo, ¿verdad?
El pueblo estaba esperando afuera a Zacarías, dice, y se extrañaba de que él demorase en el santuario, mas cuando salió no les podía hablar. Comprendieron que había visto visión en el santuario, y él les hablaba por señas, y permaneció mudo, y se cumplieron los días de su ministerio, y se fue a su casa, hermanos. Bueno, Zacarías está ahora turbado, hermanos. Zacarías está perplejo por la visitación de Dios a su vida, hermanos, y dice, ¿cómo será esto? Él pide una señal, hermanos, ¿verdad? A Dios. Y le dice el ángel, ¿verdad? Que viene de parte de Dios, le dice, bueno, dice, quedarás mudo, dice, en unos días, dice, hasta que se cumpla esto, hermanos, ¿verdad? Quizás aquí podemos ver, hermanos, que ese sacerdocio que estaba ejerciendo el profeta, el sacerdote, perdón, Zacarías, hermanos, ¿verdad? Pues va a concluir, hermanos, ¿verdad? Zacarías está preocupado por quién le va a suceder el sacerdocio, ¿verdad? ¿A quién heredará ese sacerdocio que él ostenta ahora, hermanos? Y la respuesta divina ha sido ya dada a través del ángel Gabriel, hermanos, ¿verdad? Esa preocupación de Zacarías, ¿verdad? Pues se deja ver y Dios le responde, hermanos. Pero creo que el sacerdocio de Juan, ¿verdad? Lo repito, hermanos, lo comparto, lo digo nuevamente, eh, va a ser, creo que ahora afuera del templo, hermanos. Bueno, vamos a ver ahora el momento de que se cumplen estas cosas, hermanos. Dice el versículo 57 del mismo capítulo: cuando Elizabeth se le cumple el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y lo oyeron los vecinos y los parientes, que Dios había engrandecido para ella su misericordia, y se regocijan con ella, ¿verdad? Y acontece que el octavo día vienen para circuncidar al niño y le llaman con el nombre de su padre Zacarías. Pues ha llegado el cumplimiento de las palabras, hermanos, ¿verdad? Y entonces hay grande gozo, dice, entre los parientes, los vecinos, porque Dios ha engrandecido, ¿verdad? Se ha manifestado su gracia en la vida de Elizabeth, hermanos. Pero dice aquí que los parientes y todos comienzan a llamar al niño como Zacarías, su padre, hermanos, ¿verdad? Esa bendición tan anhelada ahora le empiezan a llamar igualmente Zacarías. Pero responde su madre en el verso 60 y le dice, no, no dice, sino que se llamará Juan, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? Dice, si nadie en tu parentela se llama con ese nombre. Y le preguntan a Zacarías, ¿cómo se ha de llamar? Y Zacarías pide una tablilla y dice, Juan es su nombre. Y todos se han maravillado, hermanos, ¿verdad? Y al momento, dice aquí ahora, ¿verdad? Abre su boca Zacarías ahora y suelta su lengua y engrandece y bendice a Dios. Y dice aquí el verso 65, y se llenaron de temor todos sus vecinos. En todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Y dice el 66 también, hermanos, y todos los que oían guardaban estas cosas en su corazón y decían, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Bueno, pues empieza a ver aquí ahora un misterio, ¿verdad? Esa es la expresión, hermanos, ¿verdad? ¿De quién será este niño? Este niño que le empiezan a llamar Zacarías, pero no va a ser su nombre Zacarías, hermanos, ¿verdad? Y se le pide a su padre Zacarías que diga cuál es su nombre, y él pide una tablilla y escribe, su nombre es Juan. Y al momento su lengua es desatada, hermanos, ¿verdad? Y entonces dice aquí que las personas y todos dicen, bueno, ¿quién va a ser este niño? ¿Qué será de este niño? ¿Verdad? Y Zacarías empieza ahora a profetizar, hermanos. Y él da ahora bendición a Dios del versículo 67 al versículo 80, hermanos. Él empieza a bendecir a Dios, hermanos. Y quiero compartirles, hermanos, del versículo 76 al 80 lo que dice específicamente, hermanos. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino
de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación a Israel. Bueno, quiero mencionar estos últimos versículos de esta profecía de Zacarías, amados hermanos, ¿verdad? Donde él ahora, hermanos, entiende y comprende los planes que tiene Dios para su hijo llamado Juan. Y dice, tú niño, dice, ¿verdad? Profeta del Altísimo serás llamado, hermanos, ¿verdad? Entiende Zacarías que la labor de su hijo va a ser ahora, hermanos, ¿verdad? Una labor de profeta, hermanos, ¿verdad? Que inclusive dice aquí va a preparar el camino del Señor, hermanos, ¿verdad? Va a dar conocimiento de salvación al pueblo, hermanos, ¿verdad? Aquel sacerdocio que ejercía Zacarías, ¿verdad? Pues quizás se va a ver ahora interrumpido, hermanos, ¿verdad? Su hijo no va a continuar allí dentro del templo, hermanos, ejerciendo sacerdocio. Él lo va a hacer ahora de otra manera, hermanos. Lo va a hacer afuera del templo, hermanos. Esto nos constata, pues como todos nosotros lo conocemos, en el capítulo 3 de Lucas, hermanos. Esta parte importante, hermanos, del Evangelio de Lucas, hermanos, que nos narra acerca de esta parte. Lucas 3 dice así, hermanos, en el versículo 3, perdón, hermanos, versículo 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, hermanos, vino palabra de Dios, perdón, a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Tenemos aquí los datos, hermanos. Estamos viendo a Anás y a Caifás, ¿verdad? Como sacerdotes del templo, hermanos. Y Juan dice que está en el desierto, hermanos. Y en el desierto, ¿verdad? Recibe el llamado de Dios, hermanos. Y él se fue, dice, por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y vemos ahora a Juan, hermanos, ¿verdad? Bautizando en el río Jordán, hermanos. Haciendo llamado a arrepentimiento de pecados, hermanos. Y el capítulo 3 nos dice, hermanos, ¿verdad? Que Juan está haciendo llamado, ¿verdad, hermanos? Arrepiéntanse, dice, hermanos, arrepiéntanse. Y la gente atendía el llamado de Juan, hermanos. De tal modo que el versículo 10 dice, y la gente le preguntaba a Juan, y le dice, entonces, ¿qué haremos, Juan? ¿Qué hacemos, Juan? La gente está interesada ahora en el ministerio que Juan está desarrollando y está respondiendo al ministerio de Juan. Y Juan les dice en el versículo 11, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, dice, hermanos. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dicen, maestro, ¿qué haremos? Y él les dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y también le preguntan unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, responde Juan y dice a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso tras mí, mis hermanos, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en espíritu y fuego, ¿verdad? Y dice el versículo 18 también, y con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. Bueno, hermanos, pues vamos a Juan entonces todo desarrollando un sacerdocio, un ministerio, hermanos, ¿verdad? Entre las gentes, delante de las gentes. Y la gente le pregunta a Juan, ¿qué hemos de hacer, Juan? Y él contesta, pues el que tiene 2 túnicas, comparta una. El que tiene de comer, dice, pues comparta también. También los publicanos le dicen, ¿nosotros qué hacemos? A los publicanos les dice, no exijan más de lo que se los ha ordenado, dice. Y al soldado le dice, no hagan extorsión, dice, ¿verdad? Dice, no calumniéis, estad contentos con vuestro salario, hermanos, ¿verdad? Ha llegado un cambio a aquella familia, hermanos. La familia de Zacarías, ¿verdad? Fue visitada por Dios, hermanos, y está dado un cambio en el ministerio de Zacarías. Ese ministerio que Zacarías ejercía ahora en el templo, hermanos, su hijo Juan
Juan el Bautista lo lleva a un ministerio entre las gentes, hermanos. Hoy en día nosotros pues no podemos reunirnos en nuestro lugar acostumbrado, hermanos, ¿verdad? Estaremos esperando ese momento de poder reunirnos, hermanos. Y Dios nos bendecirá y lo podremos volver a hacer. Pero mientras tanto, ¿qué enseñanza tenemos en este tiempo, en estos días, hermanos? Pues creo que la enseñanza de Juan es grande, hermanos. El ejemplo de Juan es un ejemplo a seguir, hermanos. Ese ministerio, hermanos, que desarrollamos en el templo, hermanos, ¿verdad? Es tiempo ahora de desarrollarlo entre las gentes, hermanos, ¿verdad? La gente hoy en día, pues, está con zozobra, con incertidumbre, quizás, hermanos. También hay crisis económica, muchas crisis, de alguna manera, la económica, crisis emocional, hermanos, una crisis familiar, puede haber crisis familiares también, hermanos. Pero nosotros somos llamados a ejercer ese ministerio que Juan había comenzado a ejercer, hermanos. La gente está necesitando. Y la gente quizás también hoy se pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Verdad? Es tiempo de reflexionar, hermanos, nosotros, y ver que nosotros podemos ser esa respuesta. Debemos de ser esa respuesta para esas personas, hermanos. Hacer lo que está